Existe una filosofía japonesa que los guerreros samuráis practicaban antes de entrar en batalla, y la ausencia de esta filosofía aplicada a tu día a día podría ser exactamente lo que te está impidiendo ejecutar aquello que más deseas lograr. En nuestros días vivimos en la era de la información, un tiempo donde tienes acceso a absolutamente todo. Programas educativos, asesorías personalizadas, métodos comprobados, datos precisos, estudios detallados. Con todo el conocimiento disponible hoy en día, cualquier persona podría emprender un negocio, formarse y dominar cualquier tema. Cualquiera podría generar abundancia económica, por ejemplo, pero sabemos que esta no es la realidad en la que vivimos. A pesar de tanta información al alcance de la mano, muchas personas continúan enfrentando obstáculos en la vida que en teoría podrían resolverse fácilmente, lo cual me lleva a reflexionar sobre la siguiente cuestión. El problema hoy no es la falta de conocimiento, es la falta de ejecución. Tenemos acceso a tanta información que terminamos paralizados. No sabemos qué camino tomar, a quién escuchar, y esto nos hace dudar. Estás considerando emprender, pero pasas meses investigando. Piensas en cambiar de profesión, pero inviertes años planeándolo. Quizás estás imaginando darle vida a un proyecto personal, pero examinas tantos detalles que terminas perdiendo el entusiasmo por la idea. Y entonces te preguntas, ¿por qué no puedo simplemente hacer lo que quiero? La respuesta es clara. Piensas demasiado. Y no, pensar en exceso no significa que seas perezoso, que carezcas de motivación o que no tengas suficiente ambición. El exceso de pensamiento puede tener raíces más profundas. Algunas citas en Internet afirman que los humanos modernos toman un promedio de 35,000 decisiones al día. Sin embargo, estudios más confiables indican que tomamos un promedio de 400 a 1000 decisiones diarias. Aquí hablamos de decisiones conscientes o aquellas que requieren cierto esfuerzo mental, incluso si es mínimo, y cada decisión demanda energía mental, análisis, comparación, anticipación de resultados. Ahora, multiplica eso por tus miedos, por tus dudas internas, por tus expectativas. El resultado, parálisis por análisis. Te ocupas tanto pensando en cómo hacerlo que nunca lo haces realmente. Los japoneses han conocido los síntomas del exceso de pensamiento durante siglos, tanto así que desarrollaron un concepto, una especie de estado mental que te libera de pensar en exceso. Tienen un nombre para ese estado, Ku no Sekai, el mundo del vacío. Pero no te dejes engañar por el nombre. No se trata de vaciar la mente de manera mística o abstracta. Se trata de algo mucho más práctico y revolucionario. Actuar sin la interferencia del pensamiento excesivo. Miyamoto Musashi, el gran samurái japonés. Si has estado siguiendo contenido de desarrollo personal por un tiempo, seguramente ya sabes exactamente quién es. Escribió lo siguiente en su último libro, El libro de los 5 anillos. En el vacío existe el bien, pero no el mal. Existe la sabiduría, existe el principio, existe el camino, y la mente está vacía. No estaba hablando de meditación zen, estaba hablando de supervivencia, porque en un duelo de espadas, si te detienes a pensar, mueres. No hay, déjame analizar su movimiento. No hay, voy a calcular el ángulo ideal. Simplemente actúas, a menudo por instinto, o mueres intentando pensar. Y aquí está la verdad brutal. Tu vida no es tan diferente de un duelo de espadas. No en el sentido literal, por supuesto, pero cada vez que se presenta una oportunidad, tienes dos caminos: actuar o pensar hasta que la oportunidad desaparezca. Y la mayoría de las personas eligen el segundo, no porque quieran, sino porque fueron entrenadas para hacerlo. La escuela te enseñó a analizar, el mercado te enseñó a comparar, la sociedad te enseñó a temer cometer errores. Y ahora estás atrapado en un ciclo interminable de sobrepensamiento, pensando, analizando, planeando, pero nunca actuando, hasta que solo queda el arrepentimiento. Y si lo hubiera intentado. Esta es la frase más triste del lenguaje humano, pero hay una salida, y no implica pensar más, implica pensar menos,
Implica comprender el concepto de Kuno Sekai, un mundo donde actúas sin preconcepciones, donde fluyes sin resistencia, donde vives sin la prisión del pensamiento excesivo. Parece imposible, tal vez, pero funciona. Y voy a mostrarte exactamente cómo a lo largo de este contenido. Déjame contarte una historia que podría cambiar la forma en que ves el exceso de pensamiento. La historia que estoy por contarte puede aplicarse a cualquier situación, ya sea en negocios, estudios o relaciones personales. Verás, ¿conoces a esa persona de quien todos saben que va a tener éxito en la vida? Aquella que tiene talento natural, que resuelve problemas que nadie más puede resolver, que cuando habla, todos escuchan, pero por alguna razón nunca avanza. Este era el caso de Emily Carter. Emily tenía 28 años, tenía un título en administración de empresas, trabajaba como analista en una compañía de tamaño mediano, pero todos los que trabajaban con ella sabían que Emily no estaba hecha para ser analista, estaba hecha para liderar. Cada vez que había un problema en el equipo, era Emily quien lo resolvía. Cada vez que un proyecto se estancaba, era Emily quien lo desbloqueaba. Cada vez que un cliente estaba insatisfecho, era Emily quien revertía la situación. Tenía algo que no se puede enseñar en la universidad, visión de negocios, y todos lo veían, excepto ella, porque Emily sufría del problema del que estamos hablando en este contenido. Pensaba demasiado las cosas, y no sobre los problemas de otras personas, sino sobre los suyos propios. Cada vez que surgía una oportunidad, Emily entraba en modo análisis. Una colega, una vez, le sugirió que iniciara una firma de consultoría. Pasó 3 meses investigando modelo de negocio, estrategia de precios, posicionamiento, competencia, margen de ganancia, riesgo fiscal. Cuando finalmente decidió que estaba lista, la oportunidad había pasado, el mercado había cambiado y el miedo había crecido. En otra ocasión, una amiga la invitó a convertirse en socia de una startup. Pasó 2 meses considerándolo, y mientras analizaba la situación, su amiga encontró otro socio y la startup despegó sin ella. Emily no era indecisa, era prisionera de su propia mente. ¿Tenía miedo? Sí. Pero no era el miedo lo que la detenía, era el intento de eliminar el miedo a través del pensamiento. Y mientras más pensaba, más razones encontraba para no actuar. ¿Y si sale mal? ¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si lo pierdo todo? Estas preguntas no tienen respuesta porque son preguntas sobre el futuro, y el futuro aún no existe. Pero Emily creía que si pensaba lo suficiente, podría controlar el futuro. Alerta de spoiler. No. Puedes. Nadie puede. Y eso era exactamente lo que Ko vino a enseñarle. Ko tenía 56 años, japonesa, nacida en Kioto. Se mudó a Estados Unidos a los 30. Tenía una pequeña empresa de diseño de interiores. Nada enorme, pero era un negocio sólido y rentable. También era muy respetado. Ko conoció a Emily en una feria de negocios. Emily estaba allí representando la compañía donde trabajaba. Ko estaba exhibiendo su trabajo, pero lo que capturó la atención de Ko no fue el portafolio de Emily, fue su forma de hablar. Emily estaba presentando un proyecto a un cliente y Ko, que pasaba por ahí, se detuvo a escuchar. La manera en que Emily articulaba ideas, cómo transformaba problemas complejos en soluciones simples, cómo leía las necesidades del cliente antes de que siquiera hablaran. Ko vio algo que Emily no veía: potencial desperdiciado. Después de la presentación, Ko se acercó. «Eres muy buena en lo que haces», dijo Ko con un acento suave pero firme. Emily sonrió, avergonzada. «Gracias, hago lo que puedo». «No, haces más de lo que puedes, pero lo haces para otros, no para ti misma». Emily se quedó sin palabras. Ko continuó. «Tengo una propuesta. Estoy expandiendo mi empresa. Necesito a alguien que comprenda estrategia, personas y negocios. Alguien como tú. ¿Estarías dispuesta a participar en una sociedad?» Emily sintió un nudo en el estómago. Ese era su patrón. Oportunidad seguida de pánico. «Yo necesito pensar en ello», respondió instintivamente. Ko sonrió. «Por supuesto, pero no pienses demasiado. Tienes hasta mañana». Emily pasó esa noche despierta. Revisó los números de la empresa de Ko.
Investigó su reputación, calculó escenarios, evaluó riesgos, y mientras más investigaba, más miedo tenía. Pero algo era diferente esta vez. La mirada de Ko no era la mirada de alguien ofreciendo una oportunidad, era la mirada de alguien que sabía algo que Emily no sabía. Al día siguiente, Emily llamó a Ko. «Acepto». Ko rió. «Pensé que necesitabas más tiempo para pensarlo. Si pienso más, nunca lo haré», admitió Emily. «Perfecto, acabas de dar tu primer paso hacia el Ku no Sekai». Emily no entendía lo que significaba eso. Aún no. Ahora, si este contenido te está resonando, te invito a que te suscribas. Hay mucho más que compartir contigo en los próximos videos y no querrás perdértelo. Dale like y activa las notificaciones para no perderte nada. Los primeros 3 meses trabajando con Ko fueron los más desafiantes de la vida de Emily. No porque el trabajo fuera difícil, sino porque Ko no trabajaba como Emily esperaba. No había reuniones largas de planeación, no había análisis exhaustivos de cada decisión, no había hojas de cálculo interminables. Ko simplemente hacía las cosas. Un día, un cliente potencial llamó interesado en un proyecto grande. Emily inmediatamente quiso preparar una presentación detallada, investigar al cliente, crear múltiples opciones de diseño. Ko la detuvo. «¿Qué sientes sobre este proyecto?», preguntó. Emily parpadeó confundida. «¿Qué siento? No lo sé. Necesito investigar primero». «No. ¿Qué sientes ahora mismo, sin pensar?». Emily respiró hondo. «Siento que podríamos crear algo hermoso. Siento que el cliente necesita simplicidad, no complejidad. Siento que confía en nosotros». Ko asintió. «Entonces eso es lo que haremos. Confía en lo que ya sabes». Emily estaba aterrada. ¿Y si se equivocaban? ¿Y si el cliente quería algo diferente? ¿Y si perdían el contrato? Pero Ko ya estaba llamando al cliente, proponiendo la idea, moviéndose con una confianza que Emily no comprendía. Y el cliente aceptó. Inmediatamente, sin cuestionamientos, sin negociaciones largas, simplemente confiaron. Emily estaba atónita. «¿Cómo supiste que funcionaría?», preguntó después. Ko sonrió. «No lo sabía, pero sabía que si pasaba semanas pensándolo, perdería la energía, la claridad, la esencia de la idea». El exceso de pensamiento mata la intuición, Emily, y la intuición es más sabia que la lógica. Esa fue la primera lección de muchas. Con el tiempo, Emily comenzó a notar un patrón en cómo Ko trabajaba. Ko no evitaba la preparación, pero no se perdía en ella. Leía, estudiaba, aprendía, pero cuando llegaba el momento de actuar, soltaba todo y simplemente fluía. Era como observar a un músico de jazz. Conoce las escalas, conoce la teoría, pero cuando toca, no piensa en las notas, simplemente toca. Un día, Emily le preguntó directamente: «Ko, ¿cómo aprendiste a trabajar así?». Ko se quedó en silencio por un momento, mirando por la ventana. Luego habló. «Cuando tenía tu edad, era como tú. Pensaba demasiado, analizaba todo. Tenía miedo de cometer errores. Un día, mi maestro de Ikebana, el arte del arreglo floral, me dijo algo que cambió mi vida». Emily se inclinó hacia adelante. «¿Qué te dijo?». Me dijo: «Ko, dejas que tu mente interfiera con tus manos. La flor ya sabe dónde quiere estar. Tu trabajo no es decidirlo, es escucharlo». Emily frunció el ceño. «No entiendo». Ko sonrió. «Exacto, no puedes entenderlo, solo puedes vivirlo. Esto es Ku no Sekai, el mundo del vacío. No es un vacío de nada, Emily, es un vacío de interferencia. Es cuando dejas de interponer tu ego, tus miedos, tus dudas entre tú y la acción. Es cuando confías en lo que ya sabes sin necesitar saberlo todo». Emily sintió algo removerse dentro de ella. «Pero, ¿cómo sé cuándo estoy lista?». Ko rió suavemente. «Nunca estás lista. Esa es la ilusión que tu mente crea. Preparación es importante, pero hay una línea delgada entre preparación y procrastinación, y la mayoría de las personas cruzan esa línea sin darse cuenta». Emily guardó silencio. Ko continuó. «El samurái Miyamoto Musashi pasó años entrenando.
Conocía cada técnica, cada movimiento, pero cuando estaba en combate no pensaba en técnicas, no pensaba en movimientos, simplemente era. Y ese simplemente era es lo que lo hizo invencible, no porque fuera el más fuerte, sino porque no había separación entre su intención y su acción. Pensamiento y movimiento eran uno. Emily sintió lágrimas en sus ojos, no de tristeza, sino de reconocimiento. Toda su vida había estado esperando el momento perfecto, el plan perfecto, la preparación perfecta, y ese momento nunca llegaba, porque no existía. ¿Cómo empiezo?, susurró. Co puso una mano sobre la de Emily. Ya empezaste. El momento en que dijiste sí a esta sociedad sin pensarlo demasiado, ya comenzaste. Ahora solo necesitas continuar. Cada día, elige una cosa que normalmente pensarías demasiado y simplemente hazla, sin análisis, sin planificación excesiva, solo acción desde la claridad, no desde la certeza. En los meses siguientes, Emily comenzó a practicar lo que Ko llamaba acción desde el vacío. No era fácil. Cada célula de su cuerpo quería analizar, planear, asegurarse, pero poco a poco comenzó a soltar. Cuando surgía una decisión, Emily se hacía una pregunta. ¿Qué sé que es cierto ahora mismo? No. ¿Qué podría pasar? No. ¿Qué debería hacer? Simplemente, ¿qué sé? Y actuaba desde ese conocimiento. Dejó de buscar garantías, empezó a buscar claridad. Y algo sorprendente sucedió. No solo se volvió más productiva, se volvió más feliz, porque la felicidad, Emily descubrió, no viene de tener todo resuelto, viene de estar presente en lo que estás construyendo. El peso que había cargado durante años, el peso de necesitar tener todas las respuestas, comenzó a disolverse. Ya no sentía que cada decisión era vida o muerte, era simplemente el siguiente paso. Y si ese paso no funcionaba, daría el siguiente. Como el agua que fluye alrededor de las rocas, no lucha contra ellas, no se detiene a analizar la mejor ruta, simplemente fluye y eventualmente llega al océano. La transformación de Emily no fue inmediata, no fue dramática, fue gradual, un pequeño acto de confianza tras otro, una pequeña decisión sin sobrepensar tras otra. Y antes de que se diera cuenta, estaba viviendo una vida completamente diferente, no porque hubiera cambiado su situación externa, sino porque se había liberado, libre de la prisión del exceso de pensamiento, libre de la necesidad de controlar todo, libre para simplemente hacer. Y en 6 meses, la sociedad entre Emily y Co estaba floreciendo. No solo eran socias de negocio, eran amigas. Y Emily estaba experimentando algo que nunca imaginó, propósito con ligereza. Un año después, Ko llamó a Emily para conversar. Voy a visitar a mi familia en Japón, en Kioto, y quiero que vengas conmigo. Los ojos de Emily se abrieron enormemente. ¿En serio? Sí, quiero presentarte a la comunidad allá. Personas que viven el Kuno Sekai todos los días. Artesanos, maestros, gente sencilla pero profunda. Emily sintió un escalofrío. Me diste una nueva vida, Ko, dijo. Ahora quiero darte una nueva perspectiva. Viajaron 2 semanas. Después, y lo que Emily experimentó en Japón, la transformó. Conoció a un maestro alfarero que no medía, no planeaba, simplemente moldeaba y cada pieza era única. Si pienso demasiado, la arcilla lo percibe y no fluye, dijo. Conoció a una chef de sushi que no seguía recetas estrictas, sentía el pescado, sentía el arroz y creaba. La comida no es ciencia, es arte, y el arte no se piensa, se siente. Conoció a un practicante de kendo que a sus 70 años aún entrenaba cada día. No lucho contra el oponente, fluyo con él. Cuando ataca, ya me he movido, no porque pensé en ello, sino porque mi cuerpo lo sabía. Y finalmente, Emily comprendió completamente el Kuno Sekai. No se trataba de ser imprudente, no se trataba de no estar preparado, no se trataba de ignorancia, se trataba de actuar desde la esencia, no desde el miedo.
Se trataba de confiar en lo que ya sabes en lugar de buscar interminablemente lo que no sabes. Se trataba de vivir en el momento sin la ilusión de que puedes controlar el futuro. Cuando Emily regresó a Estados Unidos, ya no era la misma. No había eliminado el miedo, pero había aprendido a no dejar que la controlara. No tenía todas las respuestas, pero había aprendido que no las necesitaba. No controlaba el futuro, pero había aprendido a construirlo un paso a la vez. Pero déjame mostrarte que esto no es solo filosofía oriental abstracta. La ciencia moderna prueba cada pieza del concepto de Kuno Sekai. Algunos investigadores realizaron un estudio donde analizaron los cerebros de personas durante periodos de máximo rendimiento, atletas, artistas, emprendedores, cirujanos, y descubrieron algo fascinante. Durante el máximo rendimiento, la corteza prefrontal estaba menos activa. Esta es la parte del cerebro responsable del pensamiento consciente, la planeación y el análisis. En otras palabras, cuando rindes al máximo, piensas menos. Otro estudio midió el tiempo de reacción de atletas de élite y descubrieron que, cuando intentaban controlar conscientemente sus movimientos, su rendimiento caía. ¿Por qué? Porque el sistema motor automático del cerebro es infinitamente más rápido que el pensamiento consciente. Procesas aproximadamente 11 millones de bits de información por segundo, pero solo 40 llegan a tu conciencia. El resto se procesa automáticamente, y cuando intentas traer todo a la conciencia, sobrecargas el sistema. Es como intentar conducir mientras piensas en cada movimiento. Ahora voy a girar el volante 15 grados. Ahora voy a presionar el pedal con 20% de fuerza. Estrellas el auto, porque conducir no es algo que piensas, es algo que sientes. Algunas personas llamarán a este fenómeno eficiencia neural o el estado de flujo, y la vida es lo mismo. Kuno Sekai no es misticismo, es neurociencia aplicada. Se trata de comprender que tu cuerpo, tu intuición, tu experiencia acumulada saben mucho más de lo que tu mente consciente puede procesar. Y cuando dejas de interferir, rindes al máximo. Los samuráis lo sabían hace 400 años. Hoy lo llamamos el estado de flujo, pero es el mismo concepto y la misma verdad. Ahora debes estar pensando, está bien, lo entiendo, pero ¿cómo aplico esto en la práctica? Aquí está el secreto. No intentas aplicarlo. Remueves lo que está estorbando. Primero, deja de buscar certeza. Busca claridad. La certeza es sobre el futuro. La claridad es sobre el presente. Nunca puedes estar seguro de si un emprendimiento tendrá éxito, pero puedes tener claridad sobre por qué quieres hacerlo. Y la claridad es suficiente para comenzar. Segundo, entrena hasta que ya no necesites pensar. Si quieres ser bueno en algo, practica hasta que el movimiento se convierta en instinto. Emily no se volvió buena en negocios leyendo sobre negocios. Se volvió buena haciendo negocios repetidamente hasta que el cuerpo aprende. Tercero, actúa poco, pero actúa rápido. No necesitas tener el plan perfecto. Necesitas tener el siguiente paso claro y dar ese paso hoy. No mañana, no cuando esté listo. Hoy. Cuarto punto. Acepta el error como parte del proceso. El agua nunca se equivoca, simplemente fluye alrededor del obstáculo. ¿Cometiste un error? Fluye hacia el siguiente movimiento. ¿Fallaste? Avanza a tu siguiente intento. Kuno Sekai no se trata de perfección, se trata de movimiento continuo. Y quinto, confía en el proceso, no en el resultado. No controlas si funcionará, pero sí controlas si lo intentas. Y cuando vives en el proceso, el resultado llega como una consecuencia natural, no como una meta, sino como un subproducto de estar presente. Aquí está la verdad más profunda de todas. Nunca alcanzarás el Kuno Sekai porque ya estás en él. Piénsalo. Cuando eras niño, no pensabas en jugar, simplemente jugabas. Cuando estabas completamente inmerso en algo que amabas, no pensabas en hacerlo, simplemente lo hacías. Cuando experimentaste tu mejor momento de flujo, no estabas
intentando entrar en el flujo. Simplemente estabas en el flujo. Kuno Sekai no es algo que aprendes, es algo que recuerdas. Se trata de desaprender el exceso de pensamiento. Se trata de reaprender a vivir sin la ilusión del control total. Se trata de regresar al estado natural antes de todo el miedo, todas las expectativas, todas las voces diciéndote que necesitas estar seguro antes de actuar. Emily comprendió eso. Hoy, ella y Kou tienen un negocio en crecimiento, pero más importante, tiene paz. Paz con no saber, paz con el proceso, paz con el error. Y esta paz no la hace menos productiva, la hace más libre. Y la libertad, esa es la verdadera victoria. Porque los títulos puedes perderlos, el dinero puedes perderlo, el estatus puedes perderlo, pero la libertad, una vez que la encuentras, la libertad nunca te abandona. Miyamoto Musashi, al final del libro de los 5 anillos, escribió: cuando comprendes el camino, verás el camino en todas las cosas. No estaba hablando de espadas, estaba hablando de la vida. Kuno Sekai no es una técnica, es una forma de ser. Se trata de despertar sin la ansiedad de lo que necesita hacerse y simplemente hacerlo. Se trata de tomar decisiones sin el peso paralizante de la duda y simplemente elegir. Se trata de vivir sin la ilusión de que necesitas tener todo resuelto antes de comenzar y simplemente comenzar. Y quizás la vida siempre quiso que vivieras así, fluyendo, presente, libre. Pero estabas demasiado ocupado pensando en ella para darte cuenta de que ya estabas en ella. Así que aquí está la invitación final. Deja de pensar en exceso. Comienza a fluir y descubre que el Kuno Sekai no está en algún lugar lejano. Está aquí, ahora, en este preciso momento. Solo necesitas dejar de buscar y comenzar a hacer. Ahora quiero escucharte. ¿Cuál es esa cosa que quieres hacer pero te quedas atascado solo pensando en ella? Emprender un negocio, cambiar de carrera, iniciar ese proyecto personal que tanto deseas. Déjamelo en los comentarios. Me encantaría conocer tu respuesta y saber qué es lo que te detiene. Tu experiencia puede inspirar a alguien más que está pasando por lo mismo. Si este contenido tocó algo dentro de ti, si resonó de alguna manera con lo que estás viviendo, te invito a que te suscribas. Hay mucho más contenido como este en camino. Videos que te ayudarán a transformar tu mentalidad, a superar tus bloqueos y a vivir con más libertad y propósito. Dale like, comparte este mensaje con alguien que lo necesite escuchar y recuerda, sé presente, camina con honor, sigue el camino. Nos vemos en el próximo video.